Dosis de energía y economía sin política. El mito de las remesas y el tipo de cambio. Una realidad distorsionada. Hoy tenemos y creemos que las remesas son la principal fuente y sobre todo estabilidad económica de nuestro país. Esto es totalmente falso. Y hoy estamos teniendo un gran problema porque están imprimiendo una mayor cantidad de billetes y monedas comparados con los años anteriores. De acuerdo a la información que pudimos establecer, de acuerdo del Census de Estados Unidos, del INEGI, del Banco de México y de diferentes fuentes, pudimos crear esta siguiente tabla que nos va a ayudar a entender, primer punto, sobre las remesas. Las remesas que se enviaron en el 2018 fueron de 34.44 mil millones de dólares y en el año 2023 de 63.32 millones de dólares, es decir, una diferencia de 28.088 mil millones de dólares, es decir, un incremento del 84%. El total de mexicanos que de nacionalidad mexicana o de origen mexicano, que de acuerdo que existe en el censo de Estados Unidos, en el 2018 habían 36.97 millones de mexicanos y actualmente hay 39.73, es decir, 2.76 millones más de mexicanos que están hoy radicando principalmente en los Estados Unidos, donde provienen la mayoría de las remesas, y esto significaría que pudiéramos enviar el estado de Querétaro, toda la población a vivir a los Estados Unidos. Los mexicanos de 20 a 65 millones de 25 a 65 años, hubo un crecimiento de 1.94 millones de personas, es decir, de 22.41 millones pasaron a 22.34 millones. El número de hogares que están de origen mexicano pasaron de 10.04 millones a 11.33, es decir, un incremento de 1.29 millones de hogares en México. Y hay una disminución del número de personas que están radicando en los hogares en los Estados Unidos. Toda esta información nos da ciertas dudas y preámbulos sobre el incremento de las remesas que se tienen hoy en día en nuestro país. Anteriormente, en el 2018, un mexicano ganaba alrededor de 2.917 dólares mensuales y hoy está ganando 2.739, es decir, una contracción de 158 dólares mensuales que se están teniendo hoy en día. Las remesas enviadas en promedio mensual, de acuerdo a datos del Banco de México, en el año 2018 eran de 319.40 dólares mensualmente y hoy es de 392.65, es decir, aumentaron en 73.25 dólares en incremento. El total del salario que percibía un mexicano en forma mensual, las remesas enviadas representaban el 11% y en el 2023 un 14%, es decir, un 3% tuvieron que tomar más de los salarios y esto significaría que esta reducción de menos 178 dólares contra el incremento de esta mayor cantidad de dinero, está ocasionando un punto de desequilibrio entre el hogar que tiene el mexicano que está para poder trabajar y enviar el dinero y el de las familias que están recibiendo una menor cantidad de dinero por el tipo de cambio que se tiene hoy en día. Hemos de recordar que los mexicanos que están fuera de nuestro país viven en economías en donde la inflación no ha cedido y los costos de vida son más altos comparados con los que se tienen en los hogares mexicanos. Esto, lo que podemos decir que los pesos recibidos por parte de las remesas y era de 6.147 pesos y hoy es de 6.965, es decir, un incremento de 818 pesos. Pero no puede decir por el tipo de cambio, sino simplemente por el incremento que se tiene de la cantidad de dinero mensual enviado por parte de las remesas. Hay que dejar algo muy importante. Todas las remesas que son enviadas hacia México, cuando llegan, ya sea por una transacción, por money order o lo que sea, tiene que ser convertida a pesos. Esto está estresando porque se tienen que imprimir unas y monedas para poder tener los pesos necesarios en función de que el número de divisas es mayor de la cantidad de billetes y monedas que hoy en día están circulando en nuestro país. ¿Y esto cómo lo vamos a confirmar? Lo vamos a explicar en formas siguientes. Pero antes de continuar, existe una gran duda. ¿Cómo o de dónde proviene este incremento en las remesas? Si tomáramos que todas las personas de origen mexicano mandaran las remesas, estarían enviando en forma anualizada con los datos del 2023 alrededor de 174.000 millones de dólares, comparados con los 63.000 millones de dólares que se tuvieron al cierre de 2023. Esto significaría que habrían 110.000 millones de dólares más si todas las personas
que están hoy en día en los Estados Unidos de origen mexicano mandar, pero esto es imposible. Ahora, si tomáramos los datos de 20 a 65 años, sería una diferencia de 42 mil millones de dólares, es decir, se estarían mandando más remesas comparado con el cierre de 2023. Lo que más cercano y lo que creo que debería ser tomado en cuenta es considerando que cada hogar que está en los Estados Unidos de mexicanos mandaran las remesas, porque cada hogar significa que tiene un servicio y por lo tanto tiene un costo de vida. Y ese costo de vida está relacionado a cuánto dinero puedo disponer para poder enviar en función de mi pago de luz, electricidad, gasolina y todo lo que se tenga que hacer, o el transporte para poder movilizarme a mi trabajo o la vida cotidiana. Hemos de recordar que son dos casas que se tienen. El hogar en Estados Unidos, en muchos de los casos, porque su familia se quedó en México, o en muchos de los casos las familias que ya están radicando en Estados Unidos mandan a otras familias para poder ayudarlas en un momento dado. Entonces, esta cantidad de dinero a mí me daría 47 mil millones de dólares al cierre de 2023, es decir, tendríamos y estaríamos por debajo alrededor de 16 mil millones de dólares, comparado con los 63 mil millones de dólares del cierre de 2023. Esta es la gran pregunta que tenemos. Si esta cantidad fuera así, ¿de dónde proviene este exceso de dinero? Y hay una de las cosas que me llama mucho la atención es que en el año 2018 hubieron 107 mil operaciones que se realizaron del envío de remesas y en el 2018 llegó a 161 mil. Esto significa un crecimiento entre el 50 y el 55% del 2018 al 2023 y esto ocasiona que se incrementó el número de operaciones de 10 mil hasta 12 mil operaciones adicionales en forma mensual. La pregunta es, ¿de dónde sale el dinero adicional? Si estamos considerando que hay una cierta cantidad de hogares que pudieran enviar a otros hogares en México. Es una de las grandes incógnitas que tenemos que tener en cuenta en los próximos años. Con toda esta información, lo que tenemos que seguir es y establecer las remesas. Las remesas, como podemos ver ustedes, hicimos un análisis de enero a marzo en cada año del 1995 al 2024 y las remesas, como podemos ver, del año 2018 pasaron de ser un promedio entre 6 y 7 mil millones de dólares, pasaron a ser casi el doble de la cantidad de remesas en menos de un periodo de 5 años. Pero cuando vemos la cantidad de dólares, aumentaron y a partir del año 2024 estamos viendo una disminución derivado de la inflación, los costos, y esto es la persona que está enviando las remesas tiene que decidir si manda más o manda menos en función de los costos de vida que tiene en donde está la persona radicando para poder tener y poder movilizarse para ya sea su trabajo o cualquier actividad que tengan que realizar. Cuando agarramos estos datos y preguntamos a las personas que reciben las remesas y con la duda que tienen los mexicanos que lo mandan, podemos observar los datos de 1995 a 2024, cómo se va incrementando. Podemos ver del 2020 que tuvimos la pandemia se incrementó por el tipo de cambio y a partir del 2022 ha disminuido por el tipo de cambio. Y hemos observado que se está mandando una menor cantidad de dólares en función de lo que hemos visto. Esto, lo que tenemos que tener muy en cuenta, que esto está pegando tanto en la economía del hogar que recibe la remesa como el individuo que está fuera de México. Y hay que dejar algo bien claro, el individuo tiene que ver cómo puede minimizar para poder establecer y dejar la misma cantidad ante los incrementos de los costos que puede tener por las inflaciones que no están cediendo. Y en México, los que reciben las remesas, el problema es que las canastas y todos los productos que se utilizan y mucha de la gente también utiliza para construir se han incrementado en función de la inflación. Es un gran dilema y es un dime y diretes que cada mes, cada persona que va a una remesa tiene que estar evaluando cuánto manda y qué dejaría de hacer. Con toda esta información, lo que hicimos es agarramos también los datos de enero a marzo y podemos observar que las remesas han aumentado del año 2018, pasando de 53 mil a 76 mil, es decir, más de 20 mil millones de dólares. Esta cantidad de dinero proviene en gran parte del incremento, sobre todo del año 2020, del 2019 al 2024, fundamentalmente por las exportaciones de las manufacturas que han pasado casi a incrementarse en 15 mil millones de dólares. Debemos recordar que las exportaciones que se realizan automotriz más del 85% son enviadas hacia los Estados Unidos. Aquí lo que podemos observar, las remesas en el año 2018 se duplicaron comparado con el 2024 y lo que podemos ver nosotros en el turismo ha tratado de mantener incrementando, aunque el tipo de cambio está lacerando sobre todo porque los turistas tienen que tener tienen que convertir una mayor cantidad, si tienen dólares a pesos,
Y esto es lo que está lacerando en gran parte que el turismo no tenga un crecimiento sostenido como se debería tener. Estamos viendo un incremento de la cantidad de divisas que están entrando a nuestro país del turismo, pero hay que tener y observar qué es lo que se puede hacer en los siguientes años. Y por último, dejar de exportar el crudo es una de las grandes incógnitas que tendremos que estar evaluando, de quién sustituiría esta cantidad de dinero para poder establecer esto. Podría venir de la manufactura en conjunto de la mano de las remesas. Es decir, apostaríamos a una mayor cantidad de individuos que salgan de nuestro país y tener una mayor cantidad de manufactureras de tecnología, que simplemente en México nosotros somos simplemente ensambladores de esta. Y ese es el tipo de cambio. Bueno, ahora, cuando hicimos un análisis por cuánto al cierre de cada año, cuánto es lo que se movía, podemos ver la cantidad de divisas, cómo se fueron incrementando año tras año. Y como podemos ver del año 2019, perdón, del año 2018 se ha incrementado a más de 310,000, es decir, más de 100,000 millones de dólares se ha incrementado el número de cantidad de divisas. Y esto significa que se tiene que tener una mayor cantidad de billetes y monedas impresos. Como podemos ver, del año 2019 hasta la fecha se han impreso casi el doble de billetes y monedas comparadas con el año 2018. Esto está significando que tenemos una mayor cantidad de dólares que están circulando en nuestro país. Y como podemos ver, la cantidad de divisas que entran a nuestro país en forma anualizada comparada con los billetes y monedas, hay una mayor cantidad. ¿Esto qué significa? Que por eso tenemos un tipo de cambio, como estamos observando, porque estamos teniendo una mayor cantidad de dólares que están circulando y hay una mayor oferta de los mismos. Con los billetes y monedas que se tienen que incrementar, si es que siguen incrementándose las remesas, que se tienen que entregar en dólares, en pesos, o lo que se cambien los turistas de dólares a pesos, esto tenemos que tener una mayor cantidad de billetes. Pero esto va a ser un gran problema en el de mediano a largo plazo, en el dado caso que la inflación disminuya hacia el objetivo que se tiene, porque vamos a tener muchos billetes y monedas circulando y qué vamos a hacer con ellos. Por último, lo que podemos observar es lo siguiente. Cuando vemos la gráfica con el tipo de cambio y lo que podemos ver, ante una mayor disminución, vemos un mayor incremento en cuanto a las divisas. Y cuando vemos un mayor incremento de divisas, también está correlacionado con la cantidad de billetes y monedas. Cuando vemos nosotros que hay una menor cantidad con respecto al tipo de cambio, vemos que se han impreso una mayor cantidad de dólares. Por ejemplo, cuando vemos de 20,12 a 17,12, vemos que se imprimieron más de 30,000 millones 30,000 millones de dólares en billetes y en monedas mexicanas, y esto está correlacionado también con la parte de las divisas. Esto es muy importante, que no solo es imprimir billetes y monedas, sino hay que hacerlo con consenso y establecer que en un dado momento, dado caso, la mayor cantidad de billetes y monedas que circulan, si la inflación baja y hay una mayor cantidad de esto, puede ocasionar y puede tener un colapso la parte económica con respecto a otras monedas. Con toda esta información que hemos observado, y que hemos visto, yo quisiera nada más establecer lo siguiente. Hay una gran confusión. En México, México no está considerado dentro del índice del dólar estadounidense. Y este es el que mide el valor del dólar estadounidense en relación con una canasta de otras monedas, en donde están algunos principales socios comerciales de Estados Unidos. Posiblemente Estados Unidos y China se puedan incrementar en el mediano y en el largo plazo dentro de este índice, pero por el momento no. Este índice de dólar sube cuando el dólar estadounidense gana fuerza en comparación con las otras monedas de la canasta y cae cuando el dólar se debilita. Las monedas que están dentro de esta canasta y que son parte del índice son las que ustedes pueden observar aquí, que está el euro, el yen, la libra, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo, donde la mayor ponderación está sobre la parte del euro. Entonces, cuando nosotros oímos el índice del dólar estadounidense que tanto está fortalecido, es que podemos ver cuando está arriba del 100, podemos decir que está un dólar fortalecido. Cuando está abajo del 100, es un dólar que está debilitado y por lo tanto tiene un gran problema en la economía de Estados Unidos. Como lo podemos ver en lo que sucedió, por ejemplo, en junio del 2021, en junio del 2020 con la parte de la pandemia, y su refortalecimiento fue a partir de junio del 2022. Y hay que dejar en claro que en México, la moneda mexicana, a no ser parte del índice, solo se evalúa su apreciación o depreciación dentro del mercado de las divisas o de Forex, y es en la tasa en la cual la moneda puede ser intercambiada por otra, ya sea de manera directa o indirecta. Y esto es lo que referente al tipo de cambio. Ya para concluir, hay que dejar en claro y resumiendo, las remesas no son la fortaleza de la economía mexicana. Imprimir más billetes y monedas puede causar un gran problema en el futuro. Y la cantidad de dólares están influyendo sobre el tipo de cambio hoy en día.
Gracias.